Audiolibro de El libro del espíritu de Allan Kardec, capítulo 8. Emancipación del alma. Se va a tratar los siguientes temas: el dormir y los sueños, vistas espiritistas entre personas vivas, transmisión oculta del pensamiento, letargo, catalepsia, muertes aparentes, sonambulismo, éxtasis y doble vista. Comenzamos. El dormir y los sueños. ¿Durante el sueño descansa el alma como el cuerpo? Respuesta: no, el espíritu nunca está inactivo. Durante el sueño los lazos que le unen al cuerpo se aflojan, y no necesitándolo el cuerpo recorre el espíritu el espacio y entra en relación más directa con otro espíritu. ¿Cómo podemos juzgar de la libertad del espíritu mientras dormimos? Respuesta: por medio de los sueños. Bien, puedes creer que cuando reposa el cuerpo, el espíritu posee más facultades que en estado de vela. Tiene el recuerdo del pasado y a veces previsión del porvenir. Adquiere mayor poder y puede ponerse en comunicación con los otros espíritus, ya en este mundo, ya en otro. Tú dices con frecuencia: he tenido un sueño extravagante, horrible, pero inverosímil. Te equivocas, pues a menudo es recuerdo de lugares y cosas que has visto o presentimiento de las que verás en otra existencia o en otra ocasión. Entorpecido el cuerpo, el espíritu procura romper sus cadenas, inquiriendo el paso o el porvenir. El sueño libra parcialmente al alma del cuerpo. Cuando uno duerme, se encuentra por un momento en el mismo estado en que se halla definitivamente después de la muerte. Los espíritus que se separan con prontitud de la materia en el acto de la muerte han tenido sueño inteligente previamente. Cuando duermen, se unen de nuevo a la sociedad de otros seres superiores a ellos, viajan, hablan y se instruye con ellos, y hasta trabajan en obras que encuentran completamente hechas al morir. Esto debe enseñaros una vez más a no temer a la muerte, puesto que, según las palabras de un santo, morís todos los días. El sueño es la puerta que Dios les ha abierto para con sus amigos del cielo. Ese recreo después del trabajo interín llegan la gran libertad, la libertad final que ha de restituirlo a su verdadero centro. El sueño es el recuerdo de lo que ha visto nuestro espíritu mientras dormíais. Pero observar que no siempre os soñáis, porque no recordáis siempre lo que ha visto o todo lo que habéis visto. No está vuestra alma en todo su desarrollo y a menudo el sueño no es más que el recuerdo de la turbación que se une a vuestra partida o a vuestro regreso, al cual se junta el de lo que habéis hecho o que os preocupa en el estado de vela. Y de no ser así, ¿cómo explicaríais esos sueños absurdos que tiene así el más sabio como el más ignorante? Los espíritus malos se aprovechan también de los sueños para atormentar a las almas débiles y pusilánimes. Por lo demás, dentro de poco veréis desarrollarse otra especie de sueños que, aunque tan antigua como la que conocéis, la ignoráis ahora. El sueño de Juana, el de Jacob, lo de los profetas judaicos y de algunos adivinos indios, sueños que son el recuerdo que el alma, completamente separado del cuerpo, conserva de la segunda vida de que os habéis hablado hace un momento. Por lo demás, dentro de poco veréis desarrollarse otra especie de sueños que, aunque tan antigua como la que conocéis, la ignoráis ahora. El sueño de Juana, el de Jacob, los de los profetas judaicos y de algunos adivinos indios, sueños que son el recuerdo que el alma, completamente separada del cuerpo, conserva de la segunda vida de que os hablaba hace un momento.
Procurad distinguir bien estas dos especies de sueños en aquellos que recordéis, pues si en ellos caeréis en contradicciones y errores que serían funestos a vuestra fe. Los sueños son producto de la emancipación del alma que se hace más independiente por la suspensión de la vida activa y de relación. De aquí una especie de clarividencia indefinida que se extiende a lo más lejano o nunca visto lugares y a veces hasta otros mundos. De aquí también el recuerdo que representa a la memoria los sucesos realizados en la existencia presente o en las anteriores. La incoherencia de los sueños se explica también por los claros que produce el recuerdo incompleto de lo que nos ha aparecido en aquellos. Tal sucedería con un relato del cual se hubiese quitado el acaso frases o parte de estas, pues reunidos los fragmentos restantes carecerían de significación razonable. Lo que vosotros llamáis dormir no es más que descanso del cuerpo, porque el espíritu está siempre en movimiento. Así recobra algo de su libertad y se comunica con los que aprecia ya en este o en otros mundos, pero como el cuerpo es materia pesada y grosera, con dificultad conserva las impresiones que ha recibido el espíritu, porque no las ha percibido por medio de los órganos del cuerpo. Los sueños son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales al espíritu, pero que con frecuencia no tiene relación con lo que ocurre en la vida corporal. A menudo, según hemos dicho, son un recuerdo y pueden también finalmente ser un presentimiento del porvenir. Con frecuencia en un estado que no es aún el de dormitar, cuando tenemos los ojos cerrados, vemos imágenes distintas, figuras cuyo más mínimo detalle apreciamos. ¿Es esto efecto de visión o de imaginación? ¿Qué es? Respuesta. Entorpecido el cuerpo, el espíritu procura romper sus cadenas, se transporta y ve de modo que si estuviese completamente dormido, soñaría. A veces, mientras dormimos o dormitamos, tenemos ideas que parecen muy buenas y que a pesar de los esfuerzos que hacemos por recordarlas se borran de la memoria. ¿De dónde proceden esas ideas? Respuesta. Son resultado de la libertad del espíritu que se emancipa y goza de mayores facultades en aquel momento. A menudo son también consejos que dan otros espíritus. ¿Para qué sirven esa idea de consejos puesto que no los recordamos ni podemos aprovecharlo? A veces esas ideas pertenecen más al mundo del espíritu que al corporal, pero lo más común es que si el cuerpo las olvida, el espíritu las recuerda y la idea acude en el momento oportuno como una inspiración instantánea. La actividad del espíritu durante el descanso o sueño del cuerpo ¿puede hacer que éste experimente cansancio? Respuesta: sí, porque el espíritu está sujeto al cuerpo. Pasamos al tema visitas espiritistas, es decir, visitas de espíritu entre personas vivas. ¿Pueden visitarte mientras duermen dos personas que se conocen? Sí. Y muchos otros que no creen conocerse se reúnen y hablan. Sin sospecharlo, tú puedes tener amigos en otros países. El hecho de visitar durante el sueño a personas que pueden ser útiles, amigos, parientes, conocidos, es tan frecuente que casi todas las noches lo verificáis. ¿Cuál puede ser la utilidad de esas visitas nocturnas, puesto que no las recordamos? Generalmente al despertar se conserva la intuición de ellas y con frecuencia son el origen de ciertas ideas que tenemos espontáneamente sin que podamos dar explicación y que no son otras que las que se han adquirido durante aquellas conversaciones. ¿Puede por medio de la voluntad provocar el hombre las visitas espiritistas? ¿Puede, por ejemplo, decir al dormirse: quiero encontrarme esta noche en espíritu con tal persona, hablarle y decirle tal cosa? Respuesta: he aquí lo que ocurre. El hombre se duerme, su espíritu se pone en actividad y con frecuencia
está este último muy lejos de seguir lo que el hombre había resuelto. Porque en la vida del hombre interesa poco al espíritu cuando está desprendido de la materia. Esto ocurre respecto de los hombres, algunos tanto elevados, pues los otros pasan de muy distinto modo su existencia espiritual, se entregan a sus pasiones o permanecen inactivos. Puede suceder, pues, que según el motivo que se proponga el espíritu vaya a visitar a la persona a quien desea hacerlo, pero aunque tenga esta voluntad estando despierto, no es una razón para que así suceda. Un cierto número de espíritus encarnados ¿pueden reunirse y formar asambleas? Respuesta: sin duda alguna. Los lazos de amistad antiguos o recientes reúnen con frecuencia de este modo a diversos espíritus que son felices estando juntos. Por la palabra antiguos debe entenderse los lazos de amistad contraídos en anteriores existencias. Al despertarnos, tenemos intuición de las ideas que hemos adquirido en esas conversaciones ocultas, pero cuyo origen ignoramos. Ahora vamos a pasar al tema de transmisión oculta del pensamiento. Ya hemos dicho que durante el sueño los espíritus se comunican entre sí. Pues bien, cuando el cuerpo se despierta, el espíritu recuerda lo que ha aprendido y el hombre cree haberlo inventado. Así es como muchos pueden encontrar a la vez una misma cosa. Cuando decís que una idea está en el aire, empleáis una figura más exacta de lo que os creéis. Cada uno contribuye a propagarla sin sospecharlo. El espíritu no está encarnado en el cuerpo como una caja, irradia a su alrededor y por esto puede comunicarse con otros aun en estado de vela, por más que entonces lo haga con mayor dificultad. ¿De dónde procede que dos personas perfectamente despiertas con frecuencia tienen de pronto el mismo pensamiento? Respuesta: son espíritus simpáticos que se comunican y ven recíprocamente su pensamiento, aun cuando no duerme el cuerpo. Hay entre los espíritus que se encuentran una comunicación de pensamientos que hacen que dos personas se vean y se comprendan sin acudir a los signos externos del lenguaje. Podría decirse que se habla en el lenguaje de los espíritus. Vamos a pasar al tema del letargo, catalepsia y muertes aparentes. Los letárgicos y catalépticos ven y oyen generalmente lo que pasa alrededor de ellos, pero no pueden manifestarlo. ¿Ven y oyen con los ojos y oídos del cuerpo? Respuesta: no, con el espíritu que se reconoce, pero no puede comunicarse. ¿Y por qué no puede comunicarse? Respuesta: se opone a ello el estado del cuerpo. En el letargo, ¿puede el espíritu separarse enteramente del cuerpo, de modo que dé a estas apariciones de la muerte y volver después a él? Respuesta: en el letargo no está muerto el cuerpo, puesto que desempeña funciones. La vitalidad está en estado latente como la crisálida, pero no está anudada, y el espíritu permanece unido al cuerpo mientras éste vive. Una vez rotos los lazos por la muerte real, la disgregación de los órganos y la separación es perfecta y no vuelve más el espíritu. Cuando un hombre aparentemente muerto vuelve en sí, señal es de que la muerte no era completa. El letargo y la catalepsia tienen el mismo principio, que es la pérdida momentánea de la sensibilidad y del movimiento por una causa fisiológica inexplicada aún. Se diferencian en que en el letargo la suspensión de las fuerzas vitales es general y da al cuerpo todas las apariencias de la muerte. En la catalepsia está localizada y puede afectar a una parte más o menos extensa del cuerpo, de modo que deje a la inteligencia la libertad de manifestarse, lo que impide que se le confunda con la muerte. El letargo siempre es natural, la catalepsia es a veces espontánea, pero puede ser provocada y destruida artificialmente por la acción magnética.
Ahora vamos a hablar sobre sonambulismo, éxtasis y doble vista. Los fenómenos del sonambulismo natural se producen espontáneamente y son independientes de toda causa externa conocida, pero en ciertas personas dotadas de una organización especial pueden ser provocadas artificialmente por la acción del agente magnético. El estado designado con el nombre de sonambulismo magnético no difiere del sonambulismo natural, más que en el uno es provocado al paso que el otro es espontáneo. El sonambulismo natural es un hecho notorio que nadie piensa poner en duda, a pesar de los maravillosos fenómenos que ofrece. ¿Qué tiene, pues, de más extraordinario o de más irracional el sonambulismo magnético, porque es producido artificialmente como otras tantas cosas? Se dice que los charlatanes lo han explotado. Razón de más para no abandonarlo en sus manos. Cuando la ciencia se lo haya apropiado, el charlatanismo tendrá mucho menos crédito en las manos. Pero en el ínterin, como el sonambulismo natural o artificial es un hecho, y como contra este no son posibles razonamientos, se acredita a pesar de la mala voluntad de algunos y hasta en la misma ciencia, en la cual entra por una multitud de puertecillas en vez de hacerlo por la principal. Mas cuando haya penetrado del todo, preciso será concederle derecho de ciudadanía. Para el espiritismo, el sonambulismo es algo más que un fenómeno fisiológico, es una luz proyectada sobre la psicología. En él se puede estudiar el alma, porque se presenta a las claras. Y uno de los fenómenos que la caracterizan es la clarividencia independiente de los órganos ordinarios de la vista. Lo que impugna el fenómeno se funda en el sonámbulo, no se ve siempre y a voluntad del experimentador como con los ojos. Pero ¿hemos de admirarnos de que siendo diferentes los medios no sean los mismos efectos? ¿Es racional el pedir efectos idénticos no existiendo el instrumento? El alma tiene sus propiedades como el ojo la suya y deben juzgársele por ella y no por analogía. La causa de la clarividencia del sonámbulo magnético y del sonámbulo natural es idénticamente la misma. Es un atributo del alma, una facultad inherente a todas las partes de un ser corporal que residen en nosotros y que no tiene más límites que los señalados a la misma alma. Ve todos los puntos a donde puede transportarse su alma, cualquiera que sea la distancia. En la vista a distancia, el sonámbulo no ve las cosas desde el punto donde está su cuerpo y como por un efecto telescópico. Las ve presentes y como si estuviesen en el lugar donde se encuentra. Porque allí en realidad su alma y por esto su cuerpo está como anodado y parece hallarse privado de sentimiento hasta que el alma vuelve a posesionarse de él. Esta separación parcial del alma y del cuerpo es un estado anormal que puede tener una duración más o menos prolongada pero no indefinida, motivo por el cual el cuerpo experimenta fatiga después de cierto tiempo, sobre todo cuando el alma se consagra a un trabajo activo, es decir, algún tipo de misión secundaria para ayudar o cositas así. Como ayudar a espíritus que están en el bajo astral, aunque después no se acuerden, pero hay personas que hacen eso. Bueno, continuamos. No estando circunscrita la vista del alma o del espíritu y no teniendo lugar determinado, queda explicado el por qué los sonámbulos no pueden señalarle órgano especial. Ven porque ven,
sin saber cómo ni por qué, no habiendo para ellos como espíritu lugar determinado para la vista. Si se refieren a su cuerpo, les parece que el foco visual se halla en los centros en que es mayor la actividad vital, principalmente en el cerebro, en la región epigástrica o en el órgano que para ellos sea el punto de unión más tenaz entre el espíritu y el cuerpo. La potencia de la lucidez sonámbulica no es indefinida. Hasta el espíritu completamente libre está limitado en sus facultades y en sus conocimientos, según el grado de perfección a que ha llegado y lo que está más aún cuando se haya ligado a la materia cuya influencia siente. Esta es la causa por qué la clarividencia sonámbulica no es universal ni infalible. En el estado de desprendimiento en que se encuentra el espíritu del sonámbulo, entra más fácilmente en comunicación con los otros espíritus encarnados o desencarnados. Se establece esta comunicación por el contacto de los fluidos que componen los periespíritus y sirven de conductores al pensamiento como el hilo eléctrico. El sonámbulo no necesita, pues, de que el pensamiento sea articulado por la palabra. Lo siente y lo adivina, lo cual le hace eminentemente impresionable y accesible a las influencias de la atmósfera moral en que se haya colocado. Por esto también un concurso numeroso de espectadores y especialmente de curiosos más o menos malévolos perjudica esencialmente el desarrollo de sus facultades, que se repliegan, por así decirlo, en sí mismas y no se despliegan con completa libertad más que en la intimidad y en un centro simpático. La presencia de las personas malévolas o antipáticas producen en él el mismo efecto del contacto de la mano en la sensitiva. El sonámbulo ve a la vez su propio espíritu y su cuerpo. Son, por así decirlo, dos seres que le representa la doble existencia espiritual y corporal que se confunde sin embargo por los lazos que los unen. No siempre se da el sonámbulo cuenta de esta situación y semejante dualismo hace que hable a menudo de él como de un extraño, y es que tan pronto el ser corporal habla al espiritual como el espiritual al corporal. Cuando el sonámbulo describe lo que ocurre a la distancia es evidente que lo ve, y no con los ojos del cuerpo, se ve a sí mismo, se siente transportado. Hay, pues, allá, lejos algo suyo, y no siendo éste algo de su cuerpo, no puede ser otra cosa que su alma o su espíritu. Ahora vamos a pasar al tema del éxtasis. El éxtasis es el estado en que la independencia del alma y del cuerpo se manifiesta del modo más sensible y se hace hasta cierto punto palpable. En el sueño y en el sonambulismo el alma vaga por los mundos terrestres. En el éxtasis penetra en un mundo desconocido, en el de los espíritus etéreos con los cuales se comunica sin poder salvar ciertos límites que no franquearía sin romper en absoluto los lazos que le unen al cuerpo. Un virillo resplandeciente completamente nuevo la rodea. Armonías desconocidas en la tierra la arrebatan. Un bienestar indefinible la penetra, goza anticipadamente de la beatitud celeste y puede decirse que pone un pie en el umbral de la eternidad. En el estado de éxtasis es casi completo el anonadamiento del cuerpo. No tiene, por decirlo así, únicamente la vida orgánica y se conoce que no está unido al alma más que por un hilo que bastaría romper definitivamente un último esfuerzo. En este estado desaparecen todos los pensamientos terrestres para ceder su puesto al sentimiento puro que es la misma esencia de nuestro ser inmaterial. Entregado totalmente a esta sublime contemplación, el extático
considera la vida como una parada momentánea. Los bienes y los males, la alegría grosera y la miseria de este mundo no son para él más que incidentes fútiles de un viaje, de cuya terminación se considera feliz. Sucede con los extáticos lo mismo que con los sonámbulos. Su lucidez puede ser más o menos perfecta, y su mismo espíritu es más o menos apto para conocer y comprender las cosas, según que sea más o menos elevado. A veces es en ello mayor la exaltación que la lucidez verdadera. O por mejor decir, su exaltación perjudica a la lucidez, y por esto sus revelaciones son con frecuencia una mezcla de verdades y errores. Las cosas sublimes y de cosas absurdas y hasta ridículas. Los espíritus inferiores se aprovechan a menudo de esa exaltación que siempre es causa de debilidad, cuando no se sabe dominarla, para gobernar al extático, y a este fin toma a su ojo apariencia que mantienen sus ideas y preocupaciones vulgares. Este es un escollo, pero todos los estáticos no son iguales, y tocamos a nosotros juzgar fríamente y pesar sus revelaciones en la balanza de la razón. La emancipación del alma se manifiesta a veces en estado de vela y produce el fenómeno designado con el nombre de doble vista, que da a los que de ella están dotados de la facultad de ver, oír o sentir más allá del límite de nuestros sentidos. Perciben las cosas ausentes en todos los puntos a que el alma extiende su acción, y las ven, por así decirlo, a través de la vista ordinaria y como por una especie de espejismo. En el momento en que se produce el fenómeno de la doble vista, el estado físico está sensiblemente modificado. Hay algo de vaguedad en los ojos que mira sin ver, y toda la fisonomía refleja una especie de exaltación. Se prueba que los órganos de la vista son extraños al fenómeno, porque la visión persiste, a pesar de cerrar los ojos. Esta facultad parece a los que la poseen tan natural como la de ver, y es para ellos un atributo de su ser que no creen gozar por excepción. Comúnmente sigue el olvido a esta lucidez pasajera, cuyo recuerdo más y más vago concluye por borrarse como el de un sueño. El sonambulismo natural y artificial, el éxtasis y la doble vista son variedades o modificaciones de una misma causa. Estos fenómenos, lo mismos que los sueños, son naturales y por eso han existido en todas las épocas. La historia nos enseña que fueron conocidos y hasta explotados desde la más remota antigüedad, y en ellos se encuentra la explicación de una multitud de acontecimientos que las preocupaciones han hecho considerar como sobrenaturales. Y aquí termina el capítulo 8.